Bueno, primero quiero agradecerle a Rodolfo la oportunidad que me brinda de estar acá en este auditorio y en este museo tan lindo. Para mí es un orgullo poder estar presentando este libro. Creo que es un estudio que nos estaba haciendo falta a los argentinos, pero fundamentalmente a los peronistas, porque no encontrábamos en la bibliografía un libro que diera, a mi juicio, tan en la tecla como da Con el bombo y la palabra de Rodolfo Edwards. Yo dije, bueno, teniendo casi 30 años, digo, me invita a presentarle el libro, tengo que pensar algunas hipótesis, es decir, alguna reacción que me haya generado el libro, más que ponerme a repetir o a sacar citas de un libro que tiene 400 páginas y que espero que todos estén leyendo pronto. Así que me tomé el trabajo de escribir esas hipótesis o esa idea. Lo voy a leer efusivamente. Además, somos hinchas de Independiente ambos. Esto no lo hemos dicho, pero... Y estamos próximos a jugar un partido, así que la efusión... A las 8:15. A las 8:15. En Avellaneda. Es verdad. Bueno, voy a leer rápido esto y después, si hay tiempo, no sé cómo está programada la presentación, pero me gustaría que cualquiera pueda intervenir, opinar, pedir la palabra para conversar entre todos. Dice: el peronismo y la literatura, contra todo lo que suponemos, son una pareja exitosa. Llevan 70 años culeándose entre sí. Visto desde esa óptica, Con el bombo y la palabra, bien podría ser el libro de una pornografía novedosa, cosa que no es. Sí, es un libro que transpira, que hiede, que logra desmarcarse de esa tradición de libros sobre una temática a la que suelen no aportar nada. Y es un trabajo que hacía falta, que no viene a engrosar en vano la descomunal bibliografía sobre el tema, ni pretende reivindicar al fenómeno de masas más controversial de nuestra historia ante la cultura con la que tanto se desprecia. Hacía falta porque resuelve el entramado más complejo para cualquier apasionado del peronismo y de las letras. El de que Perón es en sí mismo el gran acontecimiento de la literatura argentina. Esto que digo y que se expone a lo largo de todo el libro se desprende ya desde las primeras líneas, donde Rodolfo dice: todos están hablando de peronismo, en la esquina, en la tele, en la mesa familiar. En este mismo instante alguien está escribiendo sobre peronismo, una columna periodística, un cuentito, un tuit. Hay un tipo acodado en la baranda de un balcón de la avenida Caseros, mirando la nada. De pronto pasa uno que le grita: ¿qué haces ahí? Pareces Perón. Ahora bien, ¿cómo logra una fuerza, una expresión que nace como política, ingresar a una tradición tan singular como la literaria? Aquí planteo una hipótesis. Lo logra porque lo hace desde el mito. Perón... Perdón, que estoy gritando como un condenado, ¿no? Sí, estoy en un meeting. Hablamos fuerte, los peronistas. En realidad debería... Voy a hablar sin micrófono. Perón aterriza al centro de la escena en clave mitológica, cuya tradición y construcción, como todos sabemos, es oral. Él supone para el país una gran explosión que en lo literario rompe con las instituciones, las jerarquías, los prestigios de esa república de las letras que pretendieron Echeverría, Mármol, Mansilla, Sarmiento y Lugones. Y lo hace no solamente porque incorpora a los desclasados, los invisibles, sino porque con esa incorporación reformula para siempre el lenguaje, la matriz comunicacional de los argentinos. En el libro, Rodolfo constantemente da cuenta de la irritación que se genera en los intelectuales cuando su lógica de entendimiento se ve amenazada, y son sobradas las pruebas que da de que la cultura reniega de lo que no viene de ella. En nuestro país, como sabemos, vivió oprimida ante la idea de una barbarie que fue señalizada primero con los indios, el desierto, los caudillos, luego con los inmigrantes venidos de Europa con ideas anarquistas,
después con los cabecitas negras. Cortázar se fue del país porque los bombos le impedían escuchar los cuartetos de Brahms. Ahora bien, es cierto que la relación de la política y la literatura siempre fue tensa acá y en todas partes. El estalinismo, por dar un ejemplo, hizo un intento fallido queriendo someter a una gran literatura como la rusa, amparando en instituciones a escritores alcahuetes para que le elaboraran la verba al líder. Esto nada tiene que ver con si Mayakovsky, Gorky o Sholokhov fueron malos o buenos escritores. Sí expone la necesidad que tuvieron personajes políticos más acotados que Perón, que se sabían incapaces de totalizar por sí solos un acontecimiento narrativo. Con el bombo y la palabra nos refresca eso de que Perón prescindió siempre de los intelectuales. El gorila mayor de Sebrelli algo de razón tiene. El orangután. Pero dice que no es peronista también. Sí. Algo de razón tiene cuando dice: los maestros del pensamiento peronista, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Hernández Arregui, fueron completamente ignorados durante el régimen. Scalabrini fue silenciado por la burocracia, ni diarios ni revistas oficiales le permitían escribir. Según su biógrafo, solo dio algunas conferencias en centros obreros que el ministro Borlenghi clausuró. Jaureche tuvo un papel relativamente secundario, director del Banco Provincia durante los primeros años, para desaparecer... ¿Qué? Ah, perdón. Interrumpa, para desaparecer de la escena junto con la caída de Mercante. Marechal fue relegado a un puesto burocrático en el Ministerio de Educación y su novela Adán Buenos Aires se descubrió después de la caída del peronismo y en ámbitos ajenos al mismo. La explicación es que ni a Perón ni a Evita le gustaban los intelectuales, ninguno, ni siquiera los peronistas, incluso le gustaban menos los peronistas. Encontré hace poco un prólogo que Borges escribe en el 51, Alberto Gerunchov, Retorno a Don Quijote, donde dice sobre Alberto algo que bien podría llevarnos a entender esa falta de necesidad del general para con los intelectuales. El estilo de su fama trasciende la de un hombre de letras. Sin proponérselo y quizás sin saberlo, encarnó un tipo más antiguo, el de aquellos maestros que veían en la palabra escrita un mero sucedáneo de la oral, no un objeto sagrado. Pitágoras desdeñó la escritura, Platón inventó el diálogo filosófico para obviar los inconvenientes del libro. Pero bien, al margen del trato que Perón y Eva les dieron, ahí estaban, aunque no sea claro dónde. Cuando Edwards dice que hay quienes hacen encomiables esfuerzos por declarar una simbólica ley de punto final cultural, y a tales efectos imaginan bizarros encuentros entre Borges y Perón, entre Evita y Victoria Ocampo, pero en realidad pertenecen a dos países diferentes, bancan los trapos de dos Argentinas separadas por divisiones irreconciliables, uno se pregunta, entonces, el peronismo y las letras argentinas, ¿en qué país transcurren? ¿En el deseado que pretende la inteligencia o en el real que interpreta el peronismo? Para la literatura, que precisa del campo de la imaginación más que de cualquier otro, el poder correrse de un escenario, como puede ser un país, es algo concreto, una regla de su juego. Sin ir más lejos, la literatura argentina fue un ejemplo de ello durante el boom latinoamericano, que transcurrió en simultáneo con el peronismo proscripto y la vuelta de Perón. Entre las obras más representativas de ese fenómeno que nos universalizó como continente de las letras, el Pedro Páramo de Rulfo ingresa a México a un estadio que no tenía. 100 años de soledad universaliza mediante supersticiones y ritos locales la aldea colombiana. Conversación en la catedral resume en sus páginas la complejidad de una sociedad tan variopinta y contradictoria como la peruana. Rayuela, nuestra embajadora de ese entonces, por el contrario, es un deleite burgués que más de un europeo hubiese querido escribir. Música jazz, La Maga, París. Martínez Estrada, a quien Rodolfo dedica un capítulo pormenorizado, dice que para la Argentina el peronismo fue un terremoto, una gran calamidad que subsiste y que posiblemente subsistirá otros muchos años
bajo las más increíbles metamorfosis, como Proteo. No es de extrañar. Los intelectuales tienen una predilección para el pronóstico de lo fatal, y sumo como ejemplo al Turco Asís, que tiene talento, pero se mandó solo al funeral del kirchnerismo y se encontró con que dentro del ataúd estaban sus propios libros. Sospecho que este pronóstico de lo fatal es y siempre fue una expresión de deseo, ya que cuando los grandes relatos políticos se caen, vienen las explicaciones micro, porque lo que está cayendo es la idea de totalidad que lo sustentaba. Entonces, el individualismo propio de los escritores ya no tiene que explicar una sociedad desde una dimensión que les molesta abordar, sino desde un microcosmos compuesto de datos de esa fragmentación que les son tergiversables. Nuestra breve historia está supeditada a vencedores y vencidos, ha sido fragmentaria y fragmentada. Por eso quizás no tenemos un libro totalmente nuestro. Y aquí viene para mí otro de los hallazgos que Edwards pone sobre el tapete. No es posible reclamarle a la literatura la convivencia de un desprecio tan pronunciado si a los argentinos nos sigue siendo imposible la comunicabilidad entre esos fragmentos. En el capítulo 5 del libro, llamado Narrar el 17O, Edwards recopila distintas expresiones de escritores que dejan en claro que los mejores de ellos padecían un analfabetismo político degradante, una imposibilidad infantil de asumir lo indefectible, lo que pienso tal vez los exima de algunas culpas. Con Borges en la cabeza, con Borges a la cabeza, mirá, qué fascino. Borges en la cabeza, lo tenemos. Ellos ven en el peronismo una puesta en escena, una teatralización con tintes de drama berreta y tratan, con su pedantería característica, de anularlo, como si nada hubiese pasado. Bioy Casares dice, refiriéndose al día fundacional del 45, el peronismo no se notaba. Quiero decir, el peronismo estaba seguramente en las fábricas, en otros lugares, no se notaba entre los escritores, entre la gente que uno veía. Tenía más de 30 años. Borges, que no podía ser menos, dice, la verdad es que no lo recuerdo. La verdad es que yo creí y sigo creyendo que se trata de una especie de farsa. Esto lo podrías imitar vos, Macairo. Yo sigo viendo no creo que sucediera nada realmente. Porque si el dictador hubiera sido secuestrado y hubiera sido salvado por una turba, como se dijo después, es muy raro, dado el carácter vengativo del hombre, que nunca se investigara el asunto. Creo que eso fue hecho de un modo un poco escenográfico, en lo cual nadie creyó, desde luego. Es decir, es algo que existe más ahora que en el momento en que se produjo. Otro punto interesante que el libro pone en evidencia es que no está nunca claro quién es el peronismo cuando escribe. Lo corpóreo, lo táctil es el anti, y Perón, pero nunca el peronismo. De ahí que me atrevo a pensar que esa escritura peronista de la que se habla en verdad no existe, o que si existe carece de luz propia, es un acto reflejo, porque está imposibilitada a extenderse más allá de la figura del líder. Aquí cabe perfecto un acierto de José Pablo Feynman, que vale además con todo lo que es sucedido por la palabra peronista. Dice, al querer conducir a todos se obligaba a no estar con nadie. Al no estar con nadie, él solo estaba consigo mismo. Pero, ¿quién era él? Él tenía que ser todos. Al ser todos y no estar con nadie, él, Perón, se condenaba a ser nada. De aquí la fórmula de Laclau, un significante vacío. Perón totaliza a todos, pero ¿quién totaliza a Perón? Alguien se totaliza cuando podemos decir de él que es algo. Perón totalizaba a todos al costo de no totalizarse a sí mismo. De hacerlo sería algo. De ser algo ya no podría ser todo. Mira, yo me estoy mareando, no imagino usted. De ser algo tendría que elegir a los que no eran como él. Y ser Perón era ser todo. El punto en el que todas las contradicciones del movimiento encontraban su unidad. El cuerpo de Perón era la unidad del peronismo. Si vamos a las palabras de Rodolfo sobre este punto, leemos. La escritura peronista aparece como un caldo
donde se maceran una sociología plebeya, la poesía épica, los documentos de la resistencia, discursos, entrevistas, chicanas, cintas magnetofónicas, cuadernillos clandestinos, folletines involuntarios. A la hora de escribirse, el peronismo se insubordina a la literatura, se va al pasto, acelera a contramano de los relatos canónicos. Entonces, si el peronismo se insubordina a la literatura, ¿desde dónde la genera? A Edwards, se lo escuché decir varias veces, lo atosiga que la pila de libros peronistas que se va formando sobre su escritorio sea holgadamente menor que la pila de los antiperonistas. Tal vez esto explique algo de lo que estamos hablando. Reitero, después de leer el libro, no me consta que haya escritura peronista, pero tampoco creo que haya escritores peronistas. Como escritores, Scalabrini y Jauretche fueron importantes, pero como peronistas, desprolijos. Uno venía del nacionalismo católico, el otro del irigoyenismo, y ambos terminaron apoyando a Frondizi. Sinceramente, y por más intentos que haga, son poquísimos los casos paradojales que me cuesta resolver, y tienen por nombre a Abelardo Ramos, a Paco Urondo y a Leónidas Lamborghini. El resto de eso que llamamos escritores peronistas son, a lo sumo, y a mi entender, escritores que se vieron urgidos de poner su pluma al decurso de la historia. Otro punto que se hace notorio a lo largo del libro es que el odio profesado por los anti es mucho más avesado que el que nosotros le devolvemos. Un amigo siempre me repite su sentencia: los gorilas viven bien con el modelo, pero no pueden convivir con el movimiento. Y creo yo que nosotros efectivamente estamos mucho más predispuestos a la convivencia porque tenemos una capacidad interpretativa más aguda. Recuerdo haber visto en la televisión hace algunos años un debate donde un intelectual antiperonista se asombraba de que uno peronista, sentado frente a él, aceptase sin peros el poder sentirse parte de un colectivo que en simultáneo es 4 o 5 cosas distintas. La sociología peronista es como el corte de boleta. Quiere justicia social a nivel nacional, pero puede querer mano dura en la matanza. Es conservadora en lo económico, quiere matrimonio igualitario. Si la apretás, banca el aborto legal. No se fuma la iglesia, piensa que tiene que haber justicia social, pero no quiere piqueteros que le corten la calle. Por eso en nuestro seno conviven los movimientos sociales, los varones del conurbano, los organismos de derechos humanos, los pibes de la cámpora, Carta Abierta, Vudú y Milagro Sala, la burocracia política tradicional del peronismo, aunque entre ellos no haya ningún vínculo. Borges decía que nadie es la literatura. Cualquiera puede decir hoy que nadie es el peronismo. Pero ¿qué pasa si asumimos al peronismo como la gran obra literaria argentina? Si la entendemos como su narración más acabada, la más íntima, la que no ingresa nunca en el canon de la academia, que pretende ser universal, porque, feliz en su lugar, se sabe la fuente donde el pueblo relato va a mojarse las patas, a reescribirse a sí mismo, a lavar sus contradicciones. Los últimos 3 capítulos de este libro quizás alcancen a explicarlo, porque son excepcionales. En el primero de ellos, a mi juicio el más trabajado y novedoso, que se titula El peronismo en pedazos, amputaciones, trozados, desmembramiento, Edwards hace un análisis de los textos que consolidaron al peronismo como un mito negro que se inaugura con el cuento La fiesta del monstruo de Borges y de Bioy, tomando como puntapié esa línea de monstruosidad con la que establece un singular paralelismo con textos antirrocistas como El matadero de Esteban Echeverría y La refalosa de Hilario Ascasubi. Nos lleva a los años despiadados y el último de los martinfierristas, de Viñas, donde emerge el tópico de la violencia sexual lumpen peronista, hasta la parábola de la murga, de Pedro Orgambide, donde se ficcionaliza la invasión de los negros a la ciudad como el avance de un malón diabólico. Pone bajo la lupa también las temáticas de las novelas El incendio y las vísperas, de Beatriz Guido, Acto y ceniza, de Manuel Peirú, y Uno, de Elvira Orfé. Todas ellas novelas donde el peronismo aparece retratado como un fenómeno deshonesto, incendiario, bárbaro y corrupto. Ya sobre el final del capítulo asistimos al horror de las múltiples vejaciones literarias que se hicieron en torno a la figura de Eva Perón y a la de su cadáver.
Esa mujer de Rodolfo Walsh asoma como el mapa de la profanación real del cadáver. De ahí en adelante, Edwards va diseccionando una larga serie de textos sobre la profanación y el ultraje, hasta desembocar en la satanización que alcanza el paroxismo con la pieza teatral Eva Perón de Coppi y con los poemas El cadáver y El cadáver de la nación de Néstor Perlonger, de quienes Eloy Martínez dijo: quienes mejor han entendido la yunta histórica de amor y muerte son los homosexuales. Todos se imaginan fornicando locamente con Evita, la chupan, la resucitan, la entierran, se la entierran, la idolatran. Son ella hasta la extenuación. Más cercanos a nuestros días, Rodolfo trabaja sobre El único privilegiado de Rodrigo Fresán, centrado en el despertar sexual de un niño oligarca, Cassandra de Wilcock, donde Eva aparece como un golem funesto y asesino, Las dos muñecas de César Aira, que inaugura a Evita como bestia pop, pasible de ser expendida y multiplicada, hasta llegar a la aventura de los bustos de Eva de Gamerro y a la trilogía de ficciones La lengua del malón, El amor argentino y 77 de Sacomano, a quien acusa de haber escrito la comedia humana del peronismo combinando ficción histórica, novela amorosa y crítica literaria. En el último capítulo, titulado El neoperonismo literario, veo reafirmarse el famoso haiku de Marx, de que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Los nuevos autores vinculados al peronismo que Edwards estudia, Incardona, Pandolfelli, Soifer, Godoy, entre otros, recrean una suerte de carnavalización del peronismo más cercana a la sátira, al burlesco que al sentimiento. Enanos peronistas, mutantes gigantes alzando las manos frente a multitudes improbables, dan cuenta de toda esa literatura que está transcurriendo contrapuesta a la bibliografía de época de nuestros detractores, que, salvo contados casos, siguen siendo libros de corte periodístico que remiten a biografías, a cuestiones superficiales, anecdóticas, donde no hay ningún tipo de carnadura, sino que siguen enfatizando en las boludeces y desatenciones de siempre. Si Cristina es más o menos autoritaria, si en la familia de Néstor eran usureros y prestamistas, y eso explica su amor por la guita, o si el peronismo en realidad son 10 cosas y no es ninguna, porque es esa flor exótica que da para todo. Por eso digo que la historia se repite otra vez. El peronismo está en tiempo presente construyendo una épica de lo colectivo maravillosa, que la cultura, la inteligencia no alcanza a entender, aun cuando, como si leyésemos el anti-Maquiavelo, vivimos explicando el sentido de nuestras acciones. Hace una semana, un amigo, con motivo de la presentación de este libro, me preguntó si yo me sentía un escritor peronista, si esa era mi ideología. No le respondí. Le recomendé un libro que no se consigue. El libro es La hoguera de encinas, donde André Malraux conversa con De Gaulle exiliado. Malraux le hace esa misma pregunta: general, ¿cuál es su ideología? De Gaulle responde: mi ideología es la concentración de fuerzas. Me quedo ahí y me despido con una hermosa cita de Marechal que Rodolfo recupera, aún contra el desbarajuste glandular peronista generalizado que pueda agarrarle a tantos. Dice: el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Y en eso estamos, creo yo, porque, compañeros, el peronismo o está muerto o es pura literatura. Muchas gracias.